buenas tardes a todos, señoras y señores. Las nuevas Cortes han elegido esta mañana a sus presidentes, Antonio Fontán y Fernando Álvarez de Miranda. En su primera sesión constitutiva, los parlamentarios que fueron elegidos el pasado 15 de junio han elegido a los presidentes de las dos cámaras. Antonio Fontán Pérez, candidato de la Unión del Centro Democrático, obtenía en primera votación y por mayoría absoluta la presidencia del Senado. El señor Fontán Pérez consiguió 132 votos contra los 92 del candidato del Partido Socialista Obrero Español, Ramón Rubial. Joaquín Satrústegui conseguía 7 votos, 5 Manuel de Irujo, 1 Torcuato Fernández Miranda y 8 papeletas aparecían en blanco. Están viendo ustedes imágenes de la votación en el Senado. Los senadores, concluida la elección del presidente, pocos minutos después de las 2 de la tarde, interrumpían la sesión hasta las 4:30, hora en que continuará la elección de los vicepresidentes y secretarios interinos de ambas cámaras. En cuanto al Congreso de Diputados, fue preciso recurrir a una segunda votación, ya que en la primera ninguno de los candidatos obtuvo mayoría absoluta. En esa segunda votación, cuyo escrutinio terminaba hace exactamente media hora, hace 35 minutos, resultaba elegido presidente del Congreso de Diputados Fernando Álvarez de Miranda, también candidato de la Unión del Centro Democrático. Este segundo escrutinio arrojaba el siguiente resultado. Fernando Álvarez de Miranda, 169 votos. Ahora están viendo ustedes el momento en que Antonio Fontán es aplaudido por sus compañeros de Cámara. Y estamos viendo ya al nuevo presidente del Congreso de Diputados, Fernando Álvarez de Miranda, recibiendo también los saludos, las felicitaciones de sus compañeros. Como les decíamos, Fernando Álvarez de Miranda ha obtenido 169 votos, el candidato del Partido Socialista Obrero Español, Luis Gómez Llorente, 139, a quien ven ustedes ahora mismo en sus receptores, y 41 congresistas votaban en blanco. El Congreso levantaba sus sesiones hasta las 5 de la tarde para continuar las elecciones de vicepresidentes y secretarios. Imágenes que ven ustedes en sus receptores de Luis Gómez Llorente aplaudiendo al candidato que ganó su rival, Fernando Álvarez de Miranda. En la primera votación realizada en el Congreso de Diputados, Fernando Álvarez de Miranda obtuvo 169 votos, Luis Gómez Llorente 137, Ignacio Gallego, candidato del Partido Comunista de España, 26 votos y 17 papeletas aparecían en blanco. Al no obtenerse los 175 votos que suponían la mayoría absoluta, ninguno de los candidatos, se hizo necesaria esa segunda votación que ha dado como vencedor a Fernando Álvarez de Miranda. Y ahora tenemos una conexión con la Cámara, con las Cortes, donde está Alberto Delgado. Es una conexión directa. Alberto, por favor, yo le preguntaría, no sé si me están escuchando, exactamente cómo se ha desarrollado esta sesión, sin duda histórica, de las dos cámaras parlamentarias. Pues sí, te estoy escuchando. En efecto, estamos ahora en un compás de espera. Se han levantado las sesiones, como tú has dicho, a las 2:10 en el Senado, a las 2:30 en el Congreso, y esperamos que a las 4:30 en el Senado y a las 5 en el Congreso continúen las elecciones, esta vez para los restantes miembros de la mesa de ambas cámaras, es decir, vicepresidentes y secretarios. Hoy podemos decir, ya lo has anticipado, que es un día histórico para la historia de las Cortes, que es tanto como para decir para la historia del país. Cuando poco después de las 10 de la mañana se iniciaron las juntas preparatorias en el Congreso y Senado de forma separada y simultánea, se abría una nueva etapa en la historia de la institución. El telón quedó abierto en ambas cámaras. Antes, como prólogo, la llegada de los nuevos diputados y senadores al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, con la nota de color ofrecida por una manifestación feminista en las calles próximas al Palacio. En el interior, ante una gran expectación, iban llegando los líderes de los partidos políticos representados en las Cortes. El presidente del Gobierno, don Adolfo Suárez, pasó a saludar al presidente de las Cortes, don Antonio Hernández Gil. Allí saludó también personalmente por vez primera doña Dolores Ibarruri, que acudió al despacho presidencial. Diputados y senadores fueron entrando en sus respectivos salones. Los diputados en el histórico hemiciclo de la planta baja, ocupando escaños sin protocolos ni fijación previa de puestos, agrupados lógicamente entre diputados de tendencias afines. Los senadores en lo que hasta hace unas semanas era el salón de comisiones de la segunda planta, que con obras realizadas a toda prisa tiene ya capacidad para albergar, aun reduciendo espacio, a los 248 senadores. Este local para el Senado es, como todos sabemos, provisional. Las sesiones se abrieron simultáneamente pocos minutos después de las 10 de la mañana. Presidió la mesa provisional del Congreso don Modesto Fraile Pujade, diputado por Segovia. En la del Senado, don Rafael Calvo Ortega, senador también por Segovia. Las mesas de edad en el Congreso se formaron con
con doña Dolores Ibarruri, Oviedo, y don Rafael Alberti, Cádiz, como vicepresidentes por ser los miembros de más edad, y don Andrés Eguíbar, La Coruña, y don Josep Pau como secretarios por ser los más jóvenes. En el Senado, como vicepresidentes, don Manuel Irujo, Navarra, y don Justo Martínez Amutio, Valencia, como miembros de más edad, y como secretarios don Miguel Cabrera, Fuerteventura, y don Juan José Laborda, de Burgos. Se constituyeron las mesas provisionales y ambas cámaras acordaron levantar la sesión y fijar la elección de las mesas interinas para pocos minutos después, para las 11:30 de la mañana. En este intervalo de tiempo, los pasillos de las Cortes fueron escenario de entrevistas, contactos y declaraciones de los políticos. El presidente Suárez respondió a preguntas de los periodistas mientras esperaba la reanudación de las sesiones en el denominado Salón de Conferencias de las Cortes. Mientras, en el Congreso, al comenzarse la sesión y sin problemas, se procedía a la votación para elegir presidente interino. Como se ha dicho en la primera votación, se exige mayoría absoluta. En el Senado, don Carlos Ollero, senador de designación real, pidió la palabra para solicitar tiempo en el que se produjeran los contactos entre senadores para formar un más amplio criterio a la hora de emitir el voto. En este sentido, se produjo un pequeño debate en el que intervinieron, entre otros, los senadores señores Villar Arregui, Martín Retortillo y Benito Huerta, y el presidente provisional del Senado, señor Calvo Ortega, que en principio no parecía dispuesto porque consideraba que había que atenerse a las normas emitidas al efecto, ante la intervención también de otros senadores, como los señores Abril Martorell y Sánchez Agesta. Cambió impresiones con los miembros de la mesa provisional y finalmente acordó una suspensión de 30 minutos para que los senadores pudieran intercambiar impresiones, mientras se procedía a la votación de los diputados en el hemiciclo. Como dijiste anteriormente, en el Congreso ha habido necesidad de procederse a dos votaciones porque en la primera no se obtuvo la mayoría absoluta. En el Senado sí se obtuvo en la primera votación. Los resultados también los has ofrecido tú. Ahora estamos a la espera de que cuando se reanudan las sesiones en ambas cámaras se proceda a la elección de los vicepresidentes primero y de los secretarios después en ambas cámaras. Esto es todo por el momento, salvo que tú quieras algo más. Sí, y a mí me gustaría hacerte una pregunta personal. Alberto Delgado es un hombre que desde hace varios años está cubriendo la información parlamentaria y yo quería saber cuál ha sido el tono que se ha notado entre los distintos diputados y senadores. ¿Cuál ha sido el ambiente que un periodista ha podido captar en los pasillos de esta primera sesión de las nuevas Cortes Democráticas? Bueno, yo diría que ha sido un ambiente de gran cordialidad y de profundo respeto de unos y de otros. Es decir, como se han podido ver, he podido ver también en el monitor, en las imágenes que se ha ofrecido a la hora de producirse el resultado de la elección de presidente del Congreso, el candidato derrotado, señor Gómez Llorente, ha sido uno de los que se han levantado para aplaudir el resultado de la votación. En líneas generales se está desarrollando con gran cordialidad el tema. Hay diputados y senadores que algunos no se conocían, otros sí se conocían, que están intercambiando conversaciones. Con los periodistas ocurre igual. Tampoco conocemos exactamente ya a los nuevos diputados y senadores, pero en líneas generales se está produciendo de una manera cordial, correctísima y con un ambiente de expectación como es lógico. Bien, pues ya tenemos a las nuevas Cortes en marcha. Esta primera sesión de hoy, la fase previa para la Constitución solemne, el próximo día 22, ha tenido una etapa de precalentamiento que comienza el mismo día 15 de junio, fecha de las elecciones. Una vez conocidos los resultados del escrutinio, los diputados o senadores electos han tenido que entregar en la Secretaría de las Cortes el acta de la Junta Electoral correspondiente que ha servido a modo de credencial para ocupar los escaños de las Cortes, como han visto ustedes esta misma mañana. En esta etapa, desde el día 15 de junio hasta hoy, se han ido constituyendo los diferentes grupos parlamentarios o agrupaciones de congresistas por partidos, en función de los partidos a los que pertenecen. Se han elaborado y discutido las normas provisionales por las que habrán de regirse las primeras sesiones de las cámaras y, en fin, se habrán elaborado las relaciones de candidatos por cada uno de los grupos para las presidencias, vicepresidencias y secretarías del Senado y del Congreso de Diputados. Estas 7 personas que integran siempre en cada Cámara las mesas interinas y que son las que se están sometiendo a votación. Hay una pregunta que posiblemente se formularán muchos de ustedes y que va a contestar José Cabero. Exactamente, ¿cuáles son las novedades que hay hoy entre estas Cortes y las Cortes de hace unos meses? Muchas, una gran cantidad de novedades. Si comparamos con las viejas Cortes franquistas u orgánicas, destaca en primer término que hay 2 cámaras. Así se decidió en el referéndum celebrado el 15 de diciembre. Luego que, por su carácter inorgánico o representativo, estos 598 congresistas han sido elegidos directamente, con excepción de los 41 senadores del Reino. Hay una serie de nombres cuya presencia hubiera sido absolutamente inimaginable en las Cortes anteriores. Son los nombres, por ejemplo, de Santiago Carrillo, de Dolores Ibarruri, de Rafael Alberti, de Luis María Xirinacs, de Manuel de Irujo, de Camilo José Cela, por citar algunos de ellos.
De hecho, son muy pocos los antiguos procuradores que se han convertido en congresistas. También es novedad el rejuvenecimiento de algunos de los miembros de las nuevas Cortes. En las presidencias interinas figuraban hoy, por ejemplo, jóvenes de hasta 23 años, compensados, eso sí, por otros nacidos antes de que comenzara el siglo. También se ha incrementado, aunque no en la relación que cabría esperarse, el número de mujeres presentes en estas nuevas Cortes. Si en las orgánicas eran 7, ahora hay 26. La más joven y la más de edad coinciden en su procedencia ideológica. Ambas son del Partido Comunista de España. El atuendo, por último, es otra novedad a destacar. La corbata ha desaparecido de muchos cuellos y en algunos casos también la chaqueta, sustituida por suéteres o incluso por nikis deportivos. Bueno, hay una pregunta que quizás se hace mucha gente de la calle. ¿Cuánto cobra un diputado? ¿Cuánto cobra un senador? ¿Tienen un sueldo mensual? Sí, en esto no ha habido novedad. Los diputados y los senadores van a cobrar la misma cantidad, al menos de momento, que los antiguos procuradores. 40.000 pesetas mensuales, más las dietas y los gastos de desplazamiento. Muchos de los antiguos procuradores no han devuelto, es otra curiosidad de esta jornada, no han devuelto aún las llaves para el sistema electrónico de votación. Bien, hay además una serie de noticias que se han originado hoy en los pasillos de las dos cámaras. Evidentemente, muchas noticias, muchas declaraciones, y nosotros queremos recogerlas también deprisa, rápidamente. Queremos recoger los temas que han sido más destacados y que se han suscitado y han sido objeto de comentarios a lo largo de la mañana. Por ejemplo, Dolores Ibarruri, presidente del Partido Comunista de España, se encontró con el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en el despacho del presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil. Y al ser presentados por este último, Dolores Ibarruri le dijo al presidente Suárez: le deseo suerte, a lo que el señor Suárez contestó: falta nos va a hacer. Bueno, es una anécdota de esta mañana. El presidente Suárez, además, en diálogo con los periodistas durante un descanso, indicó que el gabinete no tiene ningún proyecto de constitución, sino que cree que el correspondiente anteproyecto debe ser elaborado inicialmente por un comité de expertos en derecho político capaz de redactar una norma no dogmática, flexible, desde la perspectiva no de un partido, sino del propio Estado. Marcelino Camacho, dirigente de Comisiones Obreras, anunció que su partido, el comunista, presentará de forma inmediata un proyecto de ley para la amnistía laboral, para anular el decreto de marzo por el que se establece el despido libre y para pedir la devolución del patrimonio sindical. Cuando todo esto se consiga, añadió el señor Camacho, probablemente abandone el Parlamento para dedicarme de lleno al movimiento sindical. En caso de que el señor Camacho dejara las Cortes, sería sustituido por el número 5 de la candidatura comunista por Madrid, Víctor Díaz Cardiel. Naturalmente, han sido los líderes políticos y varios conocidos parlamentarios quienes mayor atención han requerido. Felipe González, Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri, Camilo José Cela, Rafael Alberti. El poeta comunista, en particular, causó expectación por su vestimenta: chaqueta azul de solapas de distinto color, con un portafolios en la mano, luenga melena y corbata roja. El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, indicaba al llegar a la Cámara que se encontraba resfriado, que estaba ligeramente enfermo, pero que este día merecía vivirlo precisamente allí en las Cortes. En general, los nuevos diputados y senadores, según observaciones que han hecho los periodistas que asistieron a esta sesión histórica, que asisten a esta sesión, los nuevos diputados, decíamos, entraban en las Cortes en no pocos casos con un cierto aire de despiste. Lo primero que muchos de ellos preguntaron fue dónde estaba el hemiciclo dentro del edificio y dónde estaba el bar. Camilo José Cela, por ejemplo, contempló las salas del Parlamento y comentó: me parece todo muy bonito y me satisface estar aquí. El Senado va a trabajar con entusiasmo y va a ser más de lo que la gente piensa. Santiago Carrillo, al entrar en el hemiciclo, mientras miraba las pinturas del techo, declaraba que no había experimentado ninguna sensación especial al entrar en la sala. Simón Sánchez Montero, también del PC, dijo que después de tantas fatigas era una sensación muy fuerte la de estar aquí. Pero sobre todo, añadió, es importante porque hoy es una fecha memorable en la política española después de 40 años de dictadura. El líder socialista Felipe González manifestó que su partido no iba a cuestionar la presidencia de las Cortes. También se indica en los despachos de agencia que el público ha sido cuantioso. El bar de las Cortes estaba atiborrado y en un momento dado el expresidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, comentó que había ido a tomar un café y que prácticamente no había podido hacerlo. El bar, dijo, parece un baño turco. Son impresiones cordiales de esta sesión trascendente histórica. Manuel de Irujo, del PNV, que llegó ayer a Madrid 40 años después de su marcha de la capital, era otro de los personajes que despertaban una mayor expectación tanto entre los políticos como entre los periodistas. El señor de Irujo manifestó que el problema más grave del momento político es el económico.
dijo que consideraba oportunas las medidas tomadas por el Gobierno y que hay que evitar a toda costa la argentinización de España. Sobre el problema vasco, dijo que es necesaria una autonomía real, sin reticencias y sin literatura. En cuanto a la ETA, dijo que en estos momentos se han convertido en una banda que, si no se les da el dinero que piden, te pegan un tiro. Manuel Fraga Iribarne, secretario general de Alianza Popular, ha señalado que hoy es un día importante y que todos tenemos la obligación de conseguir que sea un día para la esperanza. Nosotros vamos a hacer lo posible para ello, añadió Fraga. Esta mañana, como ayer por la tarde, ha continuado una intensa actividad en el mercado de divisas de Madrid, registrándose una constante demanda de pesetas o, lo que es lo mismo, una gran oferta de dólares y demás monedas extranjeras. Los últimos cambios fijados han sido de 86,573 pesetas por dólar, posición compradora, y 86,833, posición vendedora. En cuanto a los billetes de banco, esta es la relación de precios que ha hecho público hoy el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado. En relación con algunos comentarios recibidos, insistimos en que la devaluación de la peseta fue del 19,9%. Otra cosa distinta es el porcentaje de revaluación del dólar en relación a la peseta. Sobre las medidas económicas aprobadas por el Gobierno siguen llegando ecos procedentes de todo el mundo. Así, por ejemplo, el Banco de América, el más importante de Estados Unidos, ha dado su apoyo a la devaluación de la peseta y, en general, a las medidas económicas adoptadas, dice el banco, para estabilizar la economía. Y el periódico londinense The Financial Times, esta mañana en un editorial, califica el paquete de medidas económicas como un valiente intento del Gobierno español de atajar los apremiantes problemas económicos y sociales por los que atraviesa el país. El conjunto de medidas elaboradas por el Gobierno para hacer frente a la situación económica están siendo contrastadas con las fuerzas políticas en contactos al más alto nivel. Dirigentes del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Comunista de España han acudido al Palacio de la Moncloa para discutir y negociar aspectos concretos del plan de saneamiento económico. Alianza Popular ha sido citada ya a esta consulta, que tendrá lugar de forma inmediata. Este cambio de impresiones se extenderá también a las fuerzas sindicales, así como a las minorías parlamentarias. Televisión Española viene recogiendo opiniones de interés sobre los planteamientos económicos del Gobierno, la primera de cuyas medidas ha sido la devaluación de nuestra moneda. Opina hoy sobre estos temas Joaquín Muns, testimonio obtenido por nuestra redacción en Barcelona. El Gobierno acaba de tomar la medida de depreciar la peseta. Normalmente, lo que se refiere a las monedas en su vertiente exterior, el problema de las devaluaciones, de las revaluaciones, suele ser un tema muy complejo a primera vista. Pero creo que en realidad esconde verdades muy simples. En el caso concreto de la peseta, esta verdad simple venía determinada por el hecho de que los mercados internacionales habían dictaminado desde hace meses que el valor de la peseta no correspondía al que en realidad le hubiese tenido que atribuir la comunidad financiera española. Era pues necesario reaccionar a estos hechos y por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la moneda de un país, en el caso concreto nuestro la peseta, es el bien más estratégico en el conjunto de bienes y servicios con que cuenta un país. Por lo tanto, es fundamental que este bien estratégico tenga el valor real que le corresponde, no solamente para las importaciones y exportaciones, sino también para poder distribuir los recursos de una manera racional. En segundo lugar, era fundamental reconocer que no habíamos hecho los sacrificios y los ajustes necesarios para tomar en consideración los cambios de la economía internacional en los últimos años. Por lo tanto, teníamos que doblegarnos ante el veredicto internacional y decretar un nuevo valor para la moneda española. España verá limitadas sus exportaciones de hilados de algodón a Francia y de niquis y similares a Francia, Alemania Federal y el Benelux. Esta limitación forma parte de un conjunto de medidas restrictivas de urgencia sobre importaciones textiles aprobadas por la Comunidad Económica Europea. El calendario comunitario que establece estas medidas será publicado el próximo día 15 con efectos retroactivos al 1 del presente mes. Las medidas se han calculado en general sobre la base de que las ventas en el segundo semestre de este año no podrán superar el 50% de las ventas de todo el año 1976.
No hay cambios en la orientación de la bolsa. Sigue siendo muy escasa la actividad en los corros en un ambiente ligeramente presionado por el papel a la venta en Madrid y Bilbao, donde los retrocesos son de 0,72 y 0,41 puntos respectivamente, y situación más equilibrada en Barcelona, donde la baja es de 31 centésimas. Dentro de un cuadro de diferencias muy cortas, hay dos grupos en clara divergencia. Por un lado, los bancos, que siguen orientados a la baja, y por otro, los valores industriales con intereses en la exportación, que mantienen un comportamiento más positivo. Y en el centro, el grupo eléctrico muy sostenido y el de papeleras en recuperación. Al final, la indecisión en Barcelona y Bilbao y la mayor presencia de papel en Madrid eran las notas más salientes. El primer embajador mexicano, después de 41 años, ya se encuentra en nuestro país. Señor Díaz Ordaz, ¿cuáles son los temas prioritarios en nuestras relaciones que deben de ser tocados inmediatamente? En primer lugar, el afecto, para hacer más cordiales las relaciones. En segundo lugar, las cuestiones económicas. Hay muchos intercambios posibles en nuestros países. El turismo, la pesca, que es importantísima para México y posiblemente lo pueda hacer para España, y naturalmente el acrecentamiento de nuestras relaciones culturales que tanto contribuyen al acercamiento de los pueblos. Pensamos que usted también sabrá que últimamente se viene hablando de que España puede ser un puente entre los países de la Comunidad Económica Europea y los países de Sudamérica. Yo también lo creo, porque su posición geográfica, su posición idiomática, muchas características la colocan en una situación privilegiada a España de poder ser ese puente, siempre y cuando lo conquiste por procedimientos convenientes para España y para los países latinoamericanos y no trate de imponerlo. El simple hecho de tratar de imponer un sistema lo hace odioso. No creo que sería el camino más fecundo para lograrlo. El Cabildo Insular de Tenerife quiere cesar en pleno y cuanto antes. El titular de la presidencia y todos los consejeros han enviado un escrito al presidente del Gobierno, señor Suárez, y al ministro de la Gobernación, expresando su deseo de cesar en el ejercicio de sus cargos para ser sustituidos por quien establezca la ley. Varios heridos, algunos por asta de toro, se han producido en el 7º encierro de los Sanfermines, corrido hoy en Pamplona. Encierro muy emocionante, que ha durado 5 minutos y medio. 3 toros de la ganadería de Torrestrella quedaron descolgados en la calle Estafeta, que fueron dando derrotes. Las caídas y pisotones también fueron numerosas. El orden de entrada a la plaza fue el siguiente: 2 toros, 4 cabestros, 1 toro y 3 toros más. Pudo haber sido el encierro más rápido de este año, pero la dispersión de la manada hizo que fuera largo y peligroso. 12 personas, 3 con heridas de pronóstico grave, fueron llevadas al hospital provincial. Otras 19 fueron atendidas en la enfermería de la plaza, algunas de las cuales pasaron luego también al hospital. A unos 40 millones de pesetas ascienden las pérdidas sufridas en el incendio de una fábrica de espuma de poliuretano situada en la localidad barcelonesa de Polinyà. 200 toneladas de espuma de goma y la nave donde se hallaban almacenadas quedaron totalmente destruidas. La rápida intervención de los bomberos, con una dotación de 13 vehículos y 35 hombres, evitó que las llamas se propagaran a otras dependencias de la fábrica e industrias colindantes, en una de las cuales existen grandes depósitos de disolventes. Pese a la aparatosidad del fuego, no ha habido que lamentar desgracias personales. El incendio, que se inició sobre las 4:15 de la madrugada, pudo ser sofocado sobre las 8 de esta mañana. El día 24 de junio, onomástica del rey don Juan Carlos, ha quedado establecido como fiesta oficial. Igualmente, el día 12 de octubre será fiesta nacional a todos los efectos, mientras que la del 1 de mayo lo será solamente a efectos laborales. Especifica el decreto también que este año, el 18 de julio, será considerado inhábil a todos los efectos. Su Majestad el Rey ha recibido hoy en el Palacio Real, entre otras audiencias militares, a una comisión de jefes pertenecientes al gabinete del vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa, presidida por su titular, Teniente General Manuel Gutiérrez Mellado.
En la información internacional destaca hoy que el presidente Carter ha comunicado a la opinión pública norteamericana su decisión de autorizar la producción de la polémica, de la controvertida bomba de neutrones, aunque advirtió que para tomar una opción definitiva sobre el tema desea estudiar varios informes, tanto militares como económicos y sociales. Desde hace un mes, el presidente Carter viene reflexionando sobre los informes que le han proporcionado acerca del tema tanto el Pentágono como el Organismo Civil para el Desarrollo e Investigación de la Energía. Entre tanto, en el Senado se ha reanudado una dura lucha entre partidarios y enemigos de la construcción de la bomba, lucha cuya primera etapa finalizó el pasado 1 de julio con la victoria por un solo voto de los favorables a su construcción. Los méritos de esta pequeña bomba de hidrógeno son ya conocidos. Es capaz, en un radio de 200 o 300 metros, de paralizar primero y provocar la muerte lenta 3 días después de los combatientes enemigos. Ahora bien, la relativa debilidad de su explosión deja intactos los edificios. Las radiaciones que provoca son, además, de corta duración, por lo que permite a los que la han usado ocupar el territorio irradiado solo unas horas después y no unos días, como con las armas nucleares normales, por llamarles de algún modo. El Pentágono estima que este arma ofrece un especial interés para los aliados europeos, que estarían así en disposición de defenderse ante una invasión sin destruir a su propia población. La reacción soviética no se ha hecho esperar. Tanto la agencia de prensa TASS como el diario Pravda advierten que la bomba de neutrones complicará sin duda las negociaciones sobre limitación de armas estratégicas que pasan ya ahora por momentos claramente difíciles. Revelli Beaumont, el director general de la Fiat Francia, ha ofrecido una conferencia de prensa en la que relató diversos aspectos de su secuestro. Tanto el empresario como su esposa e hijos, que se encontraban presentes en la rueda, se negaron rotundamente a declarar la cifra pagada como rescate. Revelli Beaumont explicó que los 89 días de cautiverio había permanecido con los ojos vendados y que solo se le quitó la venda para leer, pero siempre en un espacio limitado y con luz artificial. Durante los días en que estuvo prisionero se le ofreció la prensa, concretamente diarios franceses, españoles y portugueses, y libros referentes a la Comuna de París y a la Guerra Civil Española. Los idiomas empleados por los raptores fueron español y francés y algo de italiano e inglés. Revelli manifestó que no había identificado a ninguno de sus secuestradores en las fotos mostradas por la policía francesa. Durante los 3 primeros meses de este año, los precios al consumidor aumentaron en el mundo en un promedio de un 11,3%, según un informe del Fondo Monetario Internacional. El aumento más sensible de los precios se produjo en los países en vías de desarrollo de Europa y Asia. Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo se produjo un debilitamiento en los mercados internacionales, debido sobre todo a la caída del precio del café. Los productos que registraron una baja en sus precios son, además del café, la carne de vaca, el maíz, el azúcar y el té. Abrimos la información deportiva con fútbol. Todavía quedaba un equipo de primera división sin cubrir el puesto de entrenador. Este equipo era la Unión Deportiva Las Palmas y por fin ya se ha despejado la incógnita. Miguel Muñoz será el nuevo entrenador del equipo canario para la próxima temporada. Con este motivo, Miguel Muñoz ha abandonado momentáneamente el curso nacional de entrenadores, donde está como profesor, y está camino del aeropuerto de Barajas, y esta misma tarde firmará su contrato por el que le liga al equipo canario por una temporada. Siguiendo con el fútbol, en un acto totalmente privado tuvo lugar esta mañana el traspaso de poderes de la presidencia del Athletic Club de Bilbao entre el presidente saliente, José Antonio Eguidazu, y el entrante, José María Duñabeitia. Y cerramos con noticias del Tour de Francia. El belga Patrice Serqui ha sido el vencedor de la 12ª etapa disputada entre las localidades de Roubaix y Charleroi, de 192 kilómetros de recorrido totalmente llano. Serqui llegó en solitario a la meta con 6 minutos y 20 segundos sobre el pelotón. Fue segundo Eclasan y tercero Van Linden. Continúa de líder el alemán Turó. Esta última noche de precipitaciones solamente se han registrado en España algunas lloviznas, ligeros chaparrones en puntos de la mitad norte de Galicia, alguna llovizna aisladísima en puntos del Cantábrico, también en puntos de Tenerife. No ha habido más. Ha habido muchas nieblas y nubosidad por esas regiones y además las ha habido también por el Alto Duero, hacia Burgos, y en la parte del Mediterráneo que queda en el litoral de la península desde el Mar Menor hasta Tarragona y también en las islas de Mallorca e Ibiza. Luego, a lo largo de la mañana, ha ido desapareciendo la mayor parte de todo eso. Las temperaturas mínimas, la más baja correspondió a Valladolid, 8 grados, y las más altas, que han sido de 20 grados, las han tenido los observatorios de Castellón de la Plana y Tarragona.
Y vamos a ver el mapa del tiempo previsto para mañana. En él, una situación poco definida, no dice nada casi, la pequeña borrasca esa del Cantábrico cada vez alejándose más. Lo único que hay que tener en cuenta es que por las capas altas de la atmósfera, algo que no se ve en ese mapa porque está ocurriendo a más de 5 kilómetros de altitud, un pequeño embolsamiento de aire frío se acerca desde el Atlántico, va a entrar por la vertical de Galicia y luego va a penetrar hacia el interior. Esto no debe modificar el tiempo en las costas norte y noroeste, donde seguirán teniendo bancos de niebla matinal intercalados con capas de nubes estratiformes y alguna llovizna en plan disperso se podrá desprender bien de las nieblas, bien de las nubes. Donde sí dará nubosidad, seguramente, de evolución diurna, será en la cuenca del Duero, extendiéndose también a puntos de la región central y de Aragón. Todas estas regiones, Duero, Centro y Aragón, ya por la tarde, segunda mitad de la tarde o por la noche, podrán dar lugar a que se forme algún núcleo tormentoso, pero aislado. Las temperaturas se contendrán, es decir, no seguirán subiendo, de manera que mañana serán muy similares a las de hoy, o incluso en la cuenca del Duero, región del norte y noroeste, Centro y Aragón, pudieran llegar a descender muy ligeramente. Bien, ya hemos agotado nuestro tiempo informativo. Les recordamos, si no han podido estar con nosotros al comienzo de este telediario, que hoy se han reunido las Cortes en su primera sesión constitutiva y los parlamentarios han elegido ya a los presidentes de las dos cámaras. Antonio Fontán Pérez, candidato de la Unión de Centro Democrático, obtenía en primera votación y por mayoría absoluta la presidencia del Senado. Y Fernando Álvarez de Miranda obtenía, también de Unión de Centro Democrático, obtenía en segunda votación la mayoría suficiente para la presidencia del Congreso de Diputados. Esto es todo. Gracias, muy buenas tardes a todos y hasta mañana.